En 2026, el nombre de Yolanda Saldívar sigue provocando una reacción inmediata. Para algunos, es una figura judicial congelada en un expediente que marcó a Texas y a la música latina. Para otros, es el rostro de una traición que no ha perdido fuerza con el paso de las décadas. 30 años después del asesinato de Selena Quintanilla, la pregunta vuelve a aparecer con una mezcla de curiosidad pública, dolor colectivo y debate moral. ¿Cómo es la vida de la mujer condenada por quitarle la vida a una de las artistas más queridas de la cultura tejana? No hay cámaras siguiendo sus pasos, no hay entrevistas frecuentes, ni una vida pública reconstruida, ni una reinvención mediática posible. Yolanda Saldívar vive en el sistema penitenciario de Texas, alejada de la sociedad, que un día la vio pasar de ser presidenta de un club de fans a protagonista de uno de los casos criminales más recordados de los años 90. Su vida en 2026 no se mide en alfombras rojas, declaraciones televisivas ni nuevos comienzos. Se mide en años cumplidos, revisiones de libertad condicional, expedientes, silencios y una sombra que no se despega de su nombre. Pero contar su presente exige una distancia responsable. Esta no es una historia escrita para glorificar a una condenada ni para reabrir heridas con morbo. Es una crónica cultural y judicial sobre el peso del tiempo, sobre cómo una persona sigue existiendo dentro de una prisión, mientras la víctima, Selena Quintanilla, continúa creciendo como símbolo fuera de ella. Es también una pregunta sobre memoria pública. ¿Por qué algunas figuras quedan atrapadas para siempre en el instante más oscuro de sus vidas, mientras otras se convierten en leyenda precisamente porque fueron arrebatadas demasiado pronto? En el caso de Selena, la respuesta parece estar en todas partes. En los murales de Corpus Christi, en las canciones que siguen sonando en fiestas familiares, en las nuevas generaciones que descubren, como La Flor, sin haber nacido cuando ella murió, en la película que la convirtió en mito global, en las series, los documentales, los homenajes y la estética que aún inspira a millones. Selena no envejeció ante el público. Su imagen permanece joven, luminosa, interrumpida. Yolanda, en cambio, sí envejeció. Y lo hizo lejos de los reflectores, bajo custodia, con un futuro condicionado por una condena que sigue vigente. En 2025, cuando se cumplieron 30 años del crimen, Saldívar obtuvo por primera vez la posibilidad legal de solicitar libertad condicional. La revisión no le abrió la puerta. La decisión de las autoridades de Texas confirmó que debía continuar en prisión y que su siguiente oportunidad de revisión no llegaría hasta 2030. Así, en 2026, su presente queda definido por una realidad simple y contundente. Sigue privada de libertad, con más de 6 décadas de edad, bajo un nombre que el público no separa del de Selena. A partir de ahí, se abre esta investigación narrativa en 3 capítulos. Primero, el encierro y la rutina invisible de Yolanda Saldívar en 2026. Segundo, la memoria del crimen y el proceso que la llevó a prisión. Tercero, el contraste entre una condenada que espera dentro del sistema y una artista cuya presencia cultural continúa expandiéndose fuera de él. El año 2025 no fue un aniversario cualquiera. Para los admiradores de Selena Quintanilla, el 31 de marzo volvió a cargar con el peso de una fecha dolorosa. 3 décadas habían pasado desde aquel día de 1995 en Corpus Christi, Texas, cuando la cantante murió a los 23 años. Selena estaba en el punto más alto de su carrera. Era una estrella de la música tejana, una figura de orgullo para la comunidad mexicoamericana y una artista que se preparaba para cruzar de manera definitiva al mercado anglosajón. Pero el aniversario tuvo otro elemento que transformó la conmemoración en noticia judicial. Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 30 años, podía ser evaluada por las autoridades penitenciarias. Durante semanas, el caso volvió a ocupar titulares. La pregunta no era solo legal, era emocional, cultural, casi simbólica. ¿Podía la mujer condenada por el asesinato de Selena recuperar algún día la libertad? La respuesta llegó con claridad, no en ese momento. La Junta de Libertad Condicional rechazó su solicitud. La decisión fue interpretada por muchos seguidores de Selena como una confirmación de que el caso seguía teniendo un peso social enorme. Para la familia Quintanilla y para millones de fans, nada podía reparar la pérdida, pero el rechazo a la libertad condicional fue leído como una forma de continuidad judicial. En 2026, esa decisión marca el presente de Saldívar. Su vida no se encuentra en una etapa de reinserción social, sino en una prolongación del encierro. No hay regreso a San Antonio, no hay vida discreta fuera de prisión, no hay entrevista de nueva etapa. Hay, por el contrario, una condena que sigue avanzando año tras año,
Mientras el mundo exterior debate de vez en cuando si el castigo, la memoria y la justicia pueden cambiar con el tiempo. Este reportaje no busca convertir a Yolanda Saldívar en personaje central por encima de Selena. Al contrario, cualquier acercamiento serio al tema debe reconocer que la historia existe, porque una artista joven fue asesinada y porque su ausencia dejó una marca profunda en la cultura latina. Sin embargo, observar la vida de Saldívar en 2026 permite entender otro aspecto del caso. ¿Qué ocurre con una persona que, después de cometer un crimen de altísimo impacto público, envejece dentro del sistema penitenciario, mientras la víctima se vuelve inmortal en la memoria colectiva? En 2026, Yolanda Saldívar vive una existencia que contrasta de forma radical con la exposición mediática que alguna vez rodeó su nombre. La mujer que en los años 90 fue descrita como presidenta del club de fans de Selena, administradora cercana a sus negocios y luego acusada central de un crimen que conmocionó al país, hoy permanece dentro del sistema penitenciario texano. La vida cotidiana de una persona encarcelada rara vez se conoce en detalle, y en su caso la información pública disponible es limitada, filtrada por registros oficiales, reportes periodísticos y decisiones judiciales. La imagen pública de Saldívar está detenida en dos momentos: el juicio de 1995 y la revisión de libertad condicional de 2025. Entre ambos puntos hay 30 años de prisión que no han sido narrados con la misma intensidad. Ese vacío ha alimentado especulaciones, rumores y versiones difíciles de comprobar. Por eso conviene separar los hechos documentados de las interpretaciones. Lo verificable es que Saldívar fue condenada por asesinato y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 30 años. También es verificable que en 2025 pidió esa revisión y que la petición fue rechazada. En 2026, por tanto, su situación no es la de una mujer a punto de salir, sino la de una interna que debe esperar varios años antes de una nueva evaluación. La vida dentro de prisión tiende a estar marcada por horarios estrictos, controles constantes y una pérdida casi total de autonomía. Aunque cada unidad penitenciaria tiene sus propias reglas y condiciones, el patrón general es claro. La persona privada de libertad vive bajo vigilancia institucional, con rutinas definidas por el centro, acceso limitado al exterior y decisiones personales sometidas a normas. Para alguien como Saldívar, cuya identidad pública está vinculada a una víctima profundamente querida, la seguridad también se convierte en un factor relevante. Desde hace años, se ha informado que su presencia en prisión no pasa desapercibida. La fama del caso no desaparece al cruzar los muros de una unidad penitenciaria. A diferencia de otros internos cuyos nombres no son conocidos fuera de los expedientes, Saldívar carga con una notoriedad permanente. Esa notoriedad puede aislarla aún más. El nombre Selena no es solo el de una víctima, es el de un símbolo cultural, una figura casi familiar para millones de personas. Haber sido condenada por su muerte coloca a Saldívar en una categoría singular dentro del imaginario carcelario y social. En 2026, Saldívar tiene una edad avanzada en comparación con la mujer de 34 años que fue arrestada en 1995. Ese paso del tiempo transforma la lectura del caso. La acusada del juicio, vista entonces como una figura en plena vida adulta, es hoy una mujer mayor que ha pasado casi la mitad de su existencia tras las rejas. Pero esa transformación biográfica no ha cambiado la percepción pública de fondo. Para buena parte del público, ella sigue siendo, ante todo, la persona condenada por el asesinato de Selena. La libertad condicional de 2025 fue el momento en que esa tensión se hizo visible. En términos legales, Saldívar cumplía el requisito temporal para ser considerada, pero ser elegible no equivale a ser liberada. Las autoridades debían evaluar la naturaleza del delito, el expediente, el riesgo público y otros elementos. La decisión final fue negativa. En el lenguaje institucional, el caso continuaba representando una preocupación para la seguridad pública. En el lenguaje emocional de los fans, la respuesta fue más directa. Selena no regresaría, y por eso Saldívar no debía salir. Esa diferencia entre el lenguaje legal y el lenguaje social es clave. El sistema de justicia habla de condenas, revisiones, requisitos y periodos de espera. La sociedad habla de pérdida, rabia, memoria y duelo. En casos de alto impacto cultural, ambas dimensiones se mezclan. La revisión de libertad condicional no fue tratada por el público como un trámite administrativo, sino como un nuevo capítulo de una herida histórica. ¿Qué hace Yolanda Saldívar en un día común de 2026? La respuesta responsable es que no existe una descripción pública completa y confiable de su rutina diaria.
Cualquier relato minucioso de sus horarios, relaciones internas o actividades específicas correría el riesgo de convertirse en ficción. Lo que sí puede afirmarse es que su vida está condicionada por el régimen penitenciario, por la vigilancia, por la falta de libertad y por el peso de una identidad pública imposible de borrar. Este punto es importante. En 2026, Saldívar no controla su propia narrativa. No posee una plataforma estable desde la cual reconstruirse ante el público. Cuando su nombre aparece en los medios, casi siempre lo hace en relación con Selena, con la condena o con la posibilidad de libertad condicional. No se le reconoce una trayectoria posterior separada del crimen. No hay una segunda vida pública. Hay una prolongación de la misma historia, contada desde fuera. También resulta necesario observar el silencio. En los casos criminales famosos, el silencio puede interpretarse de muchas maneras, como estrategia legal, como imposibilidad práctica, como aislamiento, como protección o como agotamiento. Pero desde el punto de vista periodístico, el silencio no debe llenarse con invenciones. En una crónica neutral, lo que no se sabe debe quedar señalado como tal. Y en el caso de Saldívar, mucho de su vida cotidiana en 2026 pertenece a esa zona no visible. La prisión, además, reduce la identidad de una persona a registros: número de interna, unidad, sentencia, fechas de revisión. Esos datos permiten ubicarla, pero no explican por completo la experiencia humana del encierro. Sin embargo, la pregunta ética aparece de inmediato. ¿Hasta qué punto debe interesar la humanidad cotidiana de una persona condenada por un crimen tan doloroso? ¿Puede narrarse sin desplazar a la víctima? ¿Puede observarse sin suavizar la gravedad del delito? La respuesta está en el equilibrio. Saldívar no es una figura cultural por mérito propio. Es una figura pública por la consecuencia de sus actos. Su vida en 2026 solo adquiere relevancia periodística porque está conectada con Selena. Por eso este capítulo no pretende presentarla como víctima del tiempo, ni como personaje digno de redención mediática. Busca, más bien, describir la realidad de una condenada famosa, una mujer que envejece en prisión mientras el mundo exterior sigue recordando el nombre del artista que murió. En ese contraste está el corazón del caso. Selena continúa apareciendo en playlists, camisetas, murales, documentales y conversaciones familiares. Yolanda Saldívar aparece en documentos de libertad condicional, notas judiciales y reportajes de aniversario. Una vive en la memoria cultural, la otra en el expediente penal. Una fue convertida en símbolo de talento, identidad y promesa. La otra quedó fijada como advertencia sobre la traición, el control y la ruptura de la confianza. La vida de Saldívar en 2026, entonces, no puede describirse como una vida normal. Es una existencia restringida, observada desde lejos, marcada por una decisión judicial reciente y por una próxima fecha en el horizonte: 2030. Hasta entonces, su nombre seguirá apareciendo de manera intermitente. Cada vez que el calendario acerque una nueva revisión o un nuevo aniversario de Selena, y mientras ella espera dentro del sistema, afuera la historia continúa moviéndose sin ella. Para entender por qué la vida de Yolanda Saldívar en 2026 sigue generando atención, hay que regresar al lugar que Selena Quintanilla ocupaba en 1995. Selena no era solamente una cantante exitosa, era una figura que condensaba múltiples identidades: tejana, mexicoamericana, bilingüe, joven, trabajadora, familiar, carismática y ambiciosa. Su ascenso representaba una forma de reconocimiento para una comunidad que rara vez veía sus códigos culturales celebrados a escala nacional. Nacida en Texas y criada dentro de una familia musical, Selena se convirtió en la voz más visible de una generación que mezclaba inglés y español, cumbia y pop, raíces mexicanas y vida estadounidense. Su éxito no fue inmediato ni sencillo. La música tejana era un campo dominado históricamente por hombres, y Selena rompió barreras con una combinación de talento vocal, presencia escénica y cercanía popular. Para sus seguidores no parecía una estrella distante, parecía alguien de la familia. Ese vínculo explica por qué su muerte tuvo un impacto tan profundo. Cuando una celebridad muere joven, el público suele construir una memoria idealizada. Pero en el caso de Selena hubo algo más. Su muerte interrumpió un momento de expansión. Estaba por consolidar su cruce al mercado anglosajón. Había creado boutiques, diseñaba parte de su imagen y se proyectaba como empresaria. No era solo una artista en ascenso. Era un proyecto cultural en plena apertura. Yolanda Saldívar entró en esa historia desde un lugar aparentemente secundario: el fanatismo organizado. Como presidenta del club de fans representaba una figura de confianza. Con el tiempo, su cercanía a Selena creció hasta involucrarse
en áreas administrativas y comerciales. Esa proximidad es una de las razones por las que el caso resultó tan perturbador. No se trataba de una agresora desconocida para el entorno del artista, sino de alguien que había estado dentro de su círculo. Los conflictos previos al crimen estuvieron relacionados con sospechas sobre el manejo de dinero y responsabilidades dentro del club de fans y los negocios de Selena. La tensión entre la familia Quintanilla y Saldívar fue aumentando. La confianza, que en un principio había permitido la cercanía, se deterioró. En términos narrativos, esa transformación es uno de los elementos más difíciles del caso. Una relación construida alrededor de la admiración terminó convertida en una disputa fatal. El 31 de marzo de 1995, Selena murió en Corpus Christi. La noticia se propagó con una velocidad que todavía hoy recuerdan quienes vivían en Texas y en comunidades latinas de Estados Unidos. Las cadenas interrumpieron programación, los fans se reunieron en hospitales, calles y espacios vinculados a la cantante. El dolor fue inmediato y colectivo. No era solo la muerte de una artista, era la sensación de que algo propio había sido arrebatado. El juicio de Yolanda Saldívar se convirtió en un acontecimiento mediático. En los años 90, Estados Unidos vivía una etapa en la que los procesos judiciales de alto perfil comenzaban a adquirir una dimensión televisiva masiva. El caso Selena entró en esa lógica. La sala del tribunal, los testimonios, las estrategias legales y el veredicto fueron seguidos con enorme atención. Finalmente, Saldívar fue declarada culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Desde entonces, su nombre quedó unido al de Selena de forma irreversible. Pero la relación entre ambas figuras en la memoria pública es profundamente desigual. Selena siguió expandiéndose. Saldívar quedó encerrada en el papel de victimaria. La cultura popular transformó a Selena en mito. La película de 1997, protagonizada por Jennifer López, llevó su historia a un público global. Los discos póstumos continuaron circulando. Su estilo se convirtió en referencia estética. Su biografía pasó a formar parte de conversaciones sobre identidad latina, representación y memoria femenina. Saldívar, en cambio, quedó asociada a la ausencia. Cada aparición de su nombre provoca rechazo, incomodidad o debate. Incluso cuando se intenta analizar su vida en prisión, el centro emocional vuelve a Selena. Esto demuestra que el caso no pertenece únicamente al archivo criminal. Pertenece también a la historia cultural de una comunidad que convirtió el duelo en permanencia. 30 años después, la pregunta por la libertad condicional reactivó todos esos sentidos. Para los defensores de una mirada estrictamente legal, el sistema debía evaluar a Saldívar según criterios institucionales, no solo emocionales. Para los admiradores de Selena, la posibilidad de verla fuera de prisión resultaba inaceptable. Para los medios, el caso ofrecía una combinación de aniversario, celebridad, crimen y memoria colectiva. Para la familia Quintanilla, significaba volver a escuchar el nombre de la mujer condenada por destruir su vida familiar. La decisión de negar la libertad condicional en 2025 confirmó que el sistema penitenciario no consideró adecuado liberarla. Pero también mostró algo más. El caso conserva una fuerza pública extraordinaria. La muerte de Selena no se ha enfriado en la memoria. Cada generación parece redescubrirla desde un lugar distinto. Quienes la escucharon en vida la recuerdan con nostalgia. Quienes la conocieron por la película la ven como una figura trágica. Quienes la descubren por redes sociales la reinterpretan como icono de moda, autoestima e identidad latina. En este contexto, Yolanda Saldívar no envejece en una prisión cualquiera. Envejece bajo el peso de una memoria que no se apaga. Su condena no se desarrolla en silencio absoluto porque el nombre de Selena mantiene vivo el interés. La prisión puede apartar a una persona de la sociedad, pero no puede borrar el significado público de sus actos. La figura de Saldívar también funciona como advertencia sobre las relaciones de poder dentro del mundo de la fama. Los clubes de fans, los equipos administrativos, los asistentes, los representantes y las personas cercanas a una estrella pueden adquirir influencia considerable. En el caso de Selena, la cercanía emocional y profesional con Saldívar terminó siendo parte de la tragedia. El público observó con horror cómo alguien que debía proteger, organizar o acompañar terminó ocupando el lugar más oscuro de la historia. Desde una perspectiva cultural, el crimen también marcó el modo en que se habla de las artistas jóvenes, especialmente de aquellas que construyen su carrera desde entornos familiares y comunitarios. Selena era percibida como accesible, confiada, trabajadora. Su muerte instaló una pregunta incómoda.
¿Cuánto puede confiar una figura pública en quienes la rodean? ¿Cómo se protege una artista sin perder la cercanía que la hace querida? La respuesta nunca es sencilla. Convertir el caso en una moraleja simple sería injusto. Selena no fue responsable de la traición que sufrió. Su confianza no debe leerse como ingenuidad culpable. El peso del crimen pertenece a quien fue condenada por cometerlo. Pero el impacto cultural de la pérdida obligó a muchas familias, equipos artísticos y seguidores a mirar con más atención los límites entre admiración, control, dependencia y poder. En 2026 todo esto sigue presente. Cuando se menciona a Yolanda Saldívar, no se habla solo de una persona encarcelada. Se activa un archivo emocional de 30 años. Se recuerda el auge de Selena, el golpe de la noticia, el juicio, la película, los homenajes, las canciones que sobrevivieron y la sensación de que una carrera entera quedó suspendida en una promesa. Por eso la historia no termina en el tribunal ni en la prisión. Continúa en la cultura. La paradoja más fuerte de esta historia es que en 2026 Selena Quintanilla parece más viva culturalmente que muchas figuras que sí continúan activas. Su imagen sigue circulando con una vitalidad poco común. No se trata solo de nostalgia. Selena se ha convertido en un lenguaje compartido. Una forma de hablar de orgullo latino, de feminidad popular, de talento fronterizo, de familia, de ambición y de una juventud interrumpida. En Corpus Christi, su presencia sigue siendo tangible. Los lugares asociados a ella funcionan como espacios de peregrinación emocional. Fans de distintas edades visitan murales, monumentos, museos y sitios de memoria. Algunos llegan con recuerdos personales, otros con historias heredadas de madres, tías o abuelas. La figura de Selena ya no pertenece únicamente a quienes la vieron cantar en vida. Pertenece también a quienes la recibieron como mito familiar. Esa transmisión generacional explica por qué Yolanda Saldívar sigue siendo una figura de rechazo. Para un público que siente a Selena como parte de su identidad, la condenada no es un personaje distante de un caso antiguo. Es la responsable legal de una ausencia que todavía se siente. En ese sentido, el paso del tiempo no suaviza necesariamente la percepción pública. A veces la endurece, porque la víctima se vuelve más simbólica. La industria cultural también ha contribuido a mantener viva la historia. Películas, documentales, series, libros, reportajes y debates han reabierto el caso desde múltiples ángulos. Algunas producciones han sido celebradas por acercar la vida de Selena a nuevas audiencias. Otras han sido criticadas por explotar el dolor o por dar demasiado espacio a la figura de Saldívar. La tensión es constante. ¿Cómo contar una tragedia sin convertirla en espectáculo? ¿Cómo investigar sin alimentar el morbo? ¿Cómo recordar a Selena sin depender siempre del crimen? La familia Quintanilla ha insistido en celebrar la vida de Selena más que la tragedia. Esa postura tiene sentido. Cuando una víctima se vuelve famosa por la forma en que murió, existe el riesgo de que su obra quede subordinada al crimen. En el caso de Selena, sin embargo, su música ha resistido. Amor prohibido, Bidi Bidi Bom Bom, como La Flor y otros temas no sobreviven solo porque ella murió joven. Sobreviven porque conectan con emociones populares, bailables, románticas y profundamente reconocibles. La vida de Yolanda Saldívar en 2026, por contraste, carece de expansión. No hay legado positivo que crezca alrededor de su nombre. No hay comunidad que la celebre públicamente. Lo que existe es una pregunta judicial que regresará en 2030. Si para entonces vuelve a solicitar libertad condicional, ¿cambiará la evaluación? ¿Pesará más su edad? ¿Pesará más el tiempo cumplido? ¿O seguirá imponiéndose la naturaleza del crimen y el impacto permanente sobre la sociedad? Estas preguntas no tienen una respuesta segura. La libertad condicional no es automática. Depende de evaluaciones institucionales y de criterios que pueden incluir la conducta en prisión, el riesgo percibido, la gravedad del delito y otros factores. Pero el caso de Saldívar nunca será un caso ordinario. Incluso si el análisis legal intenta ser técnico, la presión simbólica será inevitable. Selena no fue una víctima anónima. Fue una artista que millones siguen llorando. En 2026, Saldívar se encuentra en una especie de tiempo suspendido. Ya cumplió los 30 años que le permitían ser considerada para libertad condicional, pero no obtuvo la salida. Tampoco está cerca de una nueva revisión inmediata. Su horizonte legal más claro está varios años adelante. Entretanto, su vida continúa dentro de una institución penitenciaria marcada por la edad, la rutina y la imposibilidad de separarse del pasado. Para el público, sin embargo, el tiempo funciona de otra manera. 30 años pueden parecer mucho en términos legales, pero poco en términos emocionales. Una canción puede borrar décadas en segundos. Basta escuchar la voz de Selena
para que el calendario retroceda. Basta ver una imagen de su último concierto, un traje brillante o una entrevista antigua para sentir que la pérdida no pertenece del todo al pasado. Esa es la fuerza de los iconos culturales. No siguen las reglas normales del tiempo. Selena murió a los 23 años, pero su figura no quedó limitada a esa edad. Creció hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás, porque nuevas generaciones investigan su infancia, su familia, sus primeros conciertos, su esfuerzo. Hacia adelante, porque su imagen inspira moda, música, debates de identidad y orgullo latino. Su vida, aunque breve, se expandió después de su muerte. Yolanda Saldívar, en cambio, quedó reducida por el tiempo. Su historia se estrechó. De enfermera y administradora cercana al entorno de Selena, pasó a ser recordada casi exclusivamente por el crimen. En 2026, su nombre no abre una biografía amplia ante el público. Abre un expediente. Esa reducción puede parecer dura, pero es una consecuencia directa de la magnitud del caso. Desde una mirada periodística neutral, también es necesario reconocer que la sociedad suele tener dificultades para hablar de castigo a largo plazo. ¿Qué significa una condena después de 30 años? ¿La prisión debe ser solo sanción o también evaluación de cambio? ¿Puede una persona condenada por un crimen de alto impacto aspirar a ser reconsiderada, sin que eso se interprete como una falta de respeto a la víctima? Son preguntas complejas, especialmente cuando la víctima es una figura amada por millones. Pero en el caso de Selena, la discusión se vuelve todavía más sensible porque su asesinato no solo quitó una vida, alteró una historia cultural. La música tejana perdió a su figura más internacional en el momento exacto en que podía abrir nuevas puertas. La comunidad latina perdió a una joven que representaba éxito sin renunciar a sus raíces. Su familia perdió a una hija, hermana y esposa. Sus fans perdieron una presencia que sentían cercana. Por eso la vida de Saldívar en 2026 no puede analizarse aislada. No se trata simplemente de una mujer mayor en prisión. Se trata de una mujer cuya libertad potencial sigue vinculada a una memoria colectiva. Cada avance legal suyo reactiva una pregunta pública. ¿Qué se le debe a la justicia? ¿Qué se le debe a la víctima y qué se le debe al paso del tiempo? Mientras tanto, Selena sigue ocupando espacios de luz. Su rostro aparece en camisetas, murales, portadas conmemorativas y publicaciones de redes sociales. Su voz sigue entrando en hogares donde se habla español, inglés o ambos idiomas. Su historia sigue siendo contada a niñas que ven en ella una posibilidad de orgullo y pertenencia. Su figura continúa moviéndose, aunque su vida física se haya detenido en 1995. Yolanda Saldívar no participa de ese movimiento. Lo observa, si es que lo observa, desde la distancia del encierro. Su vida en 2026 es la vida de alguien que perdió el control de su destino público hace décadas. Las autoridades deciden su ubicación, sus fechas de revisión, sus condiciones. La sociedad decide, una y otra vez, cómo recordarla. Y casi siempre la recuerda de la misma forma, como la mujer condenada por el asesinato de Selena Quintanilla. En 2026, la vida de Yolanda Saldívar puede resumirse en una imagen sobria. Una mujer envejecida dentro del sistema penitenciario de Texas, con una solicitud de libertad condicional rechazada y una nueva fecha de revisión todavía lejana. No hay señales públicas de una vida reconstruida fuera de prisión. No hay absolución social. No hay olvido. 30 años después, el caso sigue produciendo una reacción intensa porque Selena no es solo una víctima del pasado. Es una presencia cultural activa. Su música sigue sonando, su estética sigue inspirando y su historia continúa transmitiéndose de generación en generación. Esa permanencia hace que cualquier noticia sobre Saldívar sea recibida no como un simple trámite judicial, sino como un capítulo más de una memoria colectiva que se resiste a cerrar. La pregunta que queda abierta es difícil. Cuando llegue 2030 y Yolanda Saldívar pueda ser revisada nuevamente, ¿habrá cambiado algo en la mirada de las autoridades o de la sociedad? ¿Pesarán más los años de prisión o seguirá pesando más la vida que fue arrebatada? ¿Puede el tiempo modificar la percepción de un crimen que marcó a millones? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Yolanda Saldívar seguirá en prisión después de su próxima revisión? ¿O el paso del tiempo podría cambiar el desenlace legal de este caso?